por cada participante. Empezamos ahora con la sexta pregunta de Octavio en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Bueno, mi siguiente pregunta está ligada siempre a lo mismo que hablé anteriormente, de Jesucristo siendo Jehová. ¿Ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. Ese Jehová encarnado, ese Jehová cuando se manifestó en carne, ese Jehová cuando se tabernaculizó, ese Jehová cuando se mostró entre los hombres, ese Jehová cuando caminó entre nosotros con un cuerpo de carne y hueso, ese Jehová que se levantó con un cuerpo de carne y hueso, ese Jehová reveló, enseñó, declaró que tenía un Padre y un Dios, sí, no y por qué. ¿Entendió la pregunta, participante Jonathan? ¿Lo entendió? Sí, claro, lo entendí. Okay. Sí, no y por qué. Sí, pregunta cerrada, diga su sí o no y después recién pongo el cronómetro, sí o no. Adelante, Jonathan. Sí. Ok, empezamos en 3, 2, 1, adelante. Sí, la respuesta es un sí, pero no es otro Padre, no lo es, mi estimado. Ahora, Juan capítulo 5 versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué significa eso? El único que estaba excepto del día de reposo era el Padre, el único. Y Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Se identificó como el único Padre. Por eso es que en el climat del ministerio de Jesucristo, estimado Octavio, Jesús celebrando la última cena con los apóstoles, se escribe el Evangelio de Juan capítulo 14 y le dijeron: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Deja de tanto misterio, deja de tanto alegoría, deja de tantos dichos, de tantas parábolas, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Tanto tiempo que yo estoy, yo estoy. No dice tanto tiempo que Él está o tanto tiempo que Él ha hablado. No, respondió en primera persona: tanto tiempo que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y estas expresiones, estimado Octavio, Jesús lo dijo ya finalizando su ministerio en la Santa Cena. Por eso que fue muy claro, él habló de este Padre y tenía intrigado no solamente a los judíos, sino a los mismos apóstoles. Y a ti, mi estimado Octavio, también te tiene intrigado, pero ya él lo dijo, estimado Octavio. Porque este evangelio ha pasado por muchísimas generaciones. Y el mismo Jesús se identificó: tanto tiempo que yo estoy. Si Jesús no es el Padre, no hubiese respondido así de esta manera, estimado Octavio. Hubiese respondido: tanto tiempo que Él, otro sujeto, tanto tiempo que Él está. Gracias, Jonathan. Ahora son 2 minutos de refutación en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Espérate, yo le pregunté ahorita. Se me olvidó. Sí, pregunta cerrada, le dijiste. Sí. Ok, me quedé pensando en 1 Timoteo 3:16. Escucha, acabas de decir que Jehová encarnado del Antiguo Testamento vino y reveló que tenía un Padre y tenía un Dios. El Jehová encarnado. El Jehová del Antiguo Testamento encarnado vino a decir eso. Vino a decir: yo tengo un Padre y tengo un Dios. Y lo reafirmó y lo reafirmó y lo reafirmó. No solamente eso. La pregunta sería resepulcral en 1 Timoteo 3:16. Y te la voy a hacer. Prepárate, porque yo siempre los hago que se preparen. Porque, oye, tengo que reconocer que este es el mejor debate que he tenido con cualquier otra persona. Y que Academia ha encontrado talones de Aquiles en mi creencia. Te felicito, Academia. Primero que lo hace. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la divinidad. Dios fue manifestado en carne. Yo pregunto, ¿ese Dios manifestado en carne vino a hablar aquí y decir que tiene un Dios y Padre? Tendría que responder que sí. Al igual como respondió de que Jehová tiene un Padre y Dios cuando vino aquí a la tierra. ¿Dónde está Jehová el Padre? Ahora ese Jehová Padre tiene Padre y tiene Dios. Pero lo voy a hacer, lo voy a preguntar porque vale la pena. Hasta ahí queda.
Ok, gracias, participante Octavio. Ahora su sexta pregunta de Jonathan en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Amén. Listo, mira, Octavio. Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y no basta. Versículo 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Pregunta, este pronombre, este verbo, el verbo eimi, que es estoy, ¿se identifica como el Padre? Sí, no y por qué. ¿Entendió la pregunta? Ok, su sí o no primero. Adelante. No. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Mira, él está hablando de muéstranos al Padre y no basta, ¿no? Y él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. ¿Por qué habla en primera persona? Las palabras de Cristo son las palabras del Padre, porque él viene a hablar lo que el Padre le mandó y viene a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Y dice las palabras que el Padre le mandó a decir. Él es el portavoz de Dios. ¿Qué es lo que le quería enseñar a Felipe? Felipe, el Padre y yo somos uno. Si tú me conoces a mí, conoces al Padre. Así. Como es todo tipo de representación. Jesús dijo, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que rechaza a los que envía a Cristo, rechaza a Cristo. No porque los que son enviados son Cristo, pero lo representan. Entonces, las palabras de Dios el Padre estaban en la boca de Jesús como Jehová estaba en la boca de Moisés. Dice Jehová a Moisés, yo estaré en tu boca. Entonces las palabras de Moisés eran las palabras de Dios. Y Moisés no era Dios. Entonces, de la misma manera en que los profetas han cumplido con su rol profético hablando en primera persona, así Cristo habla en primera persona porque Él representa al Padre en ese momento. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos ha hablado por medio del Hijo, por medio del Hijo. De manera que esas palabras no identifican a Él como Padre, sino que representa al Padre. Y conocerlo a Él es conocer al que le envió, porque Él es idéntico a su Padre. Innegable. Hasta ahí me quedo. Ok, gracias. Su refutación en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Bueno, es que yo creo que este texto es claro, mi estimado. Muy claritico, estimado. Si yo te pregunto a ti, Octavio, muéstranos, deisos, en el griego, una palabra que significa declarar, mostrar, revelar, manifestar, deisos. Felipe le dice, muéstranos, decláranos, manifiéstanos al Padre. Y nos basta. Porque Jesús hablaba del Padre, del Padre, del Padre, del Padre. Hombre, lo vamos a preguntarle. El único que lo conoce es Él. Vamos a preguntarle, decláranos. ¿Sabe por qué Felipe responde esa pregunta, estimado Octavio? Porque el Dios de Israel, cuando habló con Moisés en el monte Sinaí, el mismo pueblo, Deuteronomio capítulo 5, le preguntó a Moisés, Moisés, si en verdad Dios habla contigo, dile a Él que se muestre, que nos hable para creerte. ¿Y qué le dijo Moisés? No, el que me ve a mí, ve a Dios. No, estimado Octavio. La Biblia dice que Moisés lo llevó al monte Sinaí y el pueblo de Israel escuchó la voz. El único pueblo bajo el cielo que tuvo contacto con la voz de este Dios fue el pueblo de Israel. Ni los egipcios, ni Canaán, ni los griegos, ni los romanos, ni los cananeos, ni mucho menos los sumerios tuvieron un Dios tan cercano como el Dios de Israel. Ese mismo contacto lo tuvo Felipe. Y dijo, bueno, Jesús, muéstranos, manifiéstanos al Padre. ¿Qué respondió Jesús, mi estimado? Tanto tiempo que yo estoy con vosotros. Ese es el verbo eimi, en primera persona, modo indicativo, identificación de ser personal, un yo que no omite pluralidad de personas, sino una identificación de alguien. Tanto tiempo que yo estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido.
Como dice tú, muéstranos al Padre. No creen mis obras, dan testimonio que yo soy el único del Dios del Antiguo Testamento. Tiempo. Y Felipe le quedó claro esta revelación. Gracias, participante Jonathan. La séptima pregunta de Octavio en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Ok, estoy absolutamente de acuerdo de que ese Dios del Antiguo Testamento es personal y se manifestó personalmente. Vamos a hablar de eso. En Éxodo 24, del 9 al 10 dice, vieron al Dios de Israel. Vieron al Dios de Israel y le vieron los pies y comieron y bebieron delante de Dios. Sabemos que ese Dios es espíritu, porque no se había encarnado, ¿verdad que no? No había nacido el vientre de María, ese Dios de Israel. Entonces, sumado a Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. Te pregunto, ese Dios de Israel que se manifestó en el Sinaí, ¿es el mismo Dios que nadie ha visto jamás de Juan 1:18? Sí, no y por qué. ¿Entendió la pregunta, Jonathan? Claro. Ok, su sí o no primero y luego cronometramos. Adelante. Sí, es el mismo. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Es el mismo. Ese pueblo, Moisés, estimado Octavio, llevó a 70 ancianos más 4, 74 en total. Como quien dice, son 74 ojos que van a testificar y van a hablar de lo mismo. Se lo llevó al monte Sinaí, dice que vieron al Dios de Israel, así lo dice, y comieron con él. Esa experiencia que tuvieron esos 74 ancianos es el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque no hay otro. Pero en Juan 1:18, mi estimado, es otra audiencia. Es otra generación, mi estimado. Una generación que no tenía contacto con Dios. No tenía las mismas experiencias que tuvieron sus ancestros, sus patriarcas. No tenía. Por eso que Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, nadie. Pero es para referirse a esa generación, no la generación de Moisés, no la generación de Abraham, ni de los profetas. Era esa generación, a Dios nadie le vio jamás. Pero ahí no se queda el texto, mi estimado Octavio. El único Dios, monogenes, Zeus o monogenes judío, el único Dios o el único Hijo, le ha dado a conocer el Sagesato. Y el Sagesato significa conocer algo de adentro hacia afuera. Él lo ha dado a conocer, Él lo ha mostrado. Por eso que Felipe dice, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ve, joraque. La misma palabra griega que aparece en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, joraque, nadie lo ha visto, pero Él lo ha dado a conocer. Por eso Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, joraque, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, ginosco, ha conocido al Padre. Y desde ahora, no mañana, no en un futuro, desde ahora la habéis conocido y la habéis visto. Tiempo. Es decir, la visibilidad. Gracias, participante Jonathan. Refutación en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Yo estoy de acuerdo con mi estimado Jonathan. Yo estoy de acuerdo con él. En que hay tiempos y épocas y dispensaciones en las cuales no podemos nosotros mezclar. Eso es absolutamente correcto. Pero como el texto dice jamás, y jamás es jamás. Pero si el texto dijera, a Dios nadie le vio en esta época, a Dios nadie le vio en esta dispensación, a Dios nadie le vio en este tiempo. No, a Dios nadie le vio jamás. ¿Incluye todas las épocas? Ese jamás incluye todas las épocas. El texto no dice que a Dios nadie le vio en este tiempo. Entonces, tenemos al Padre que nadie ha visto, a ese Dios que nadie lo ha visto, pero al Dios que sí vieron en el Sinaí es el Padre. ¿Cómo es posible que ese Dios, si es el Padre al que no han visto, le hayan visto en el Sinaí? Estamos totalmente de acuerdo que el Jehová es personal y se manifiesta personalmente. ¿Lo han visto en visiones? Sí, lo han visto en visiones. Pero manifestado personalmente en su persona,
¿De qué estamos hablando? Lo vieron, y no fue visión. Estuvo allí con ellos y comieron delante. Estamos hablando de un espacio metafísico, donde están viendo al Dios de Israel, el cual es ese Dios a que nadie ha visto jamás, al que el Hijo vino a dar a conocer. Pero, como el texto dice jamás, casi me persuades. Academia, por poco me persuades hoy. Pero se olvidó de la palabra jamás. Eso es todo. Ok, gracias Octavio. Ahora su séptima pregunta de Jonathan en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Ok. Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 6, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice de esta manera: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mira, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Según Juan 6:46, no es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Este Padre de Juan 6:46, que dice, este ha visto al Padre, ¿es el de Primera de Juan 3:6? Sí, no, ¿y por qué? ¿Entendió la pregunta? Voy a poner el texto en mi pantalla, permítame. Ok. Primera de Juan. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3, 6. ¿Entendió la pregunta, participante Octavio? Ok, ¿y la otra? La otra. Juan 6:46. Juan 6, 46. Repite la pregunta, por favor, Jonathan. En 1 Juan 3:6 dice que el que permanece en él no peca, y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. La última expresión, este ha visto al Padre. Este Padre es él de 1 Juan 3:6, sí, no y por qué. Okay. La pregunta es si ese padre es el mismo de... No. Haz de nuevo la pregunta, Jonathan, más directa. Mira, en 1 Juan 6:6 hay un él. Ese él es el mismo Padre de Juan 6:46, sí, no y por qué. ¿Entendió la pregunta, Octavio? Ando buscando el él. Discúlpame. Primera de Juan 3:6. Ok, ahora sí. Ok, pregunta. Si ese padre es el mismo padre de Primera de Juan. Esa es la pregunta, ¿no? No, si ese él, hay un pronombre personal. Si ese él es el mismo padre de Juan 6:46, sí, no y por qué. ¿Ese él en qué texto está, por favor, Jonathan? ¿Ese él en qué texto está? En 1 Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. En 1 Juan 3:6 hay un él. Participante Octavio, ¿lo ubicó? Sí, solo estoy leyendo el texto porque no lo conocía. Por última vez, la pregunta. Adelante, Jonathan. No, ya le entendí la pregunta. Me entendió la pregunta. El sí o no y luego ponemos tiempo. ¿Sí o no? Adelante, Octavio. Bueno, voy a responder no, pero voy a ocupar mi tiempo para leer el 1 Juan 3. 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Ok, dice el texto, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Está hablando del Padre, ahora somos hijos de Dios, está hablando del Padre. Pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. Está hablando de Cristo porque lo veremos tal como Él es. Y así como Él es puro como Cristo, todo aquel que... Sí, he respondido bien, gracias a Dios. No es el mismo porque ese Él está hablando de Cristo. Está hablando del Hijo, y el que permanece en el Hijo está hablando. Y si la pregunta es si ese él es el mismo Padre, no, claro que no. Mire, si es que hasta la Virgen María me ayudó ahorita. para que Betty no se nos olvide de nosotros. es correcto, estoy asombrado, Qué bueno.
No, no es el mismo, y está, porque uno está hablando del Hijo y allá está hablando del Padre. Excelente, gracias Academia por esa escritura. Ok, refutación en 3, 2, 1, adelante Jonathan. Bueno, el estimado dijo que no es el mismo. ¿Qué conlleva esto a no afirmar de que no es el mismo? Porque en primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si estos creyentes que no han visto a Jesús ni le han conocido, ¿cómo es posible que estos creyentes no hayan visto ni conocido a Jesús? Se supone que ya lo habían visto, esa generación ya lo había visto y le había conocido. Por eso que el texto, todo el evangelio, todo 1 Juan capítulo 3, versículo del 1 hasta el versículo 6 te habla de uno solo. No dice ellos, mi estimado. No dice ellos. Ese Padre de 1 Juan 3, 1 dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, Octavio. Por eso tú no me conoces, porque nunca los conociste a Él. Pero nosotros le hemos visto y le hemos conocido. Por eso no estamos en pecado. Por eso que en Juan 6:46 dice, no es que alguno haya visto al Padre. Porque el que ve al Padre no peca, mi estimado. El que no ve al Padre está en pecado, pero el que lo ve ya no peca. Por eso dice, el que vino de Dios, este ha visto al Padre. Es una afirmación, mi estimado. ¿Quiénes son los que ven al Padre? Los que le hemos visto y los que le hemos conocido. Y cuando vimos y conocimos al Padre, Jesús lo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Por eso que Juan dice que permanece en él. Vean, estimado, yo me leí todo 1 Juan capítulo 3, del 1, todo el capítulo, no dice ellos. Nunca dice ellos, nunca. Porque Juan no está hablando de varios. Dice él. Porque solamente hay uno. El que cree en él es nacido de Dios. El que cree en él nace los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso apareció este Dios manifestado en carne. ¿Cómo vino este Dios manifestado en carne? ¿Cómo se dio a conocer manifestado en carne? Gracias, participante Jonathan. Atención, ambos participantes, le quedan 3 preguntas por cada uno. Alisten bien sus preguntas, formulen bien su octava pregunta. Participante Octavio, en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Te tengo que felicitar, Academia. Por poco me engaña. Por poco me engaña. Y, o sea, ¿dónde está el Padre? Es que estaba buscando yo al Padre en 1 Juan 3. Pero bueno. Ahora vamos a hablar del Dios manifestado. Primera de Timoteo 3, 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la divinidad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Te pregunto, según las palabras de Cristo, de subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, o todas las veces que él habló de que tenía un Padre en el cielo. Te pregunto, ese Dios que fue manifestado en la carne, ¿tenía un Padre y un Dios? Sí, no y por qué. Ok, pregunta cerrada, el sí o no. Primero, adelante, Jonathan. Mi respuesta es un no. Okay. Aquí te voy a responder un no. Ok, contabilizamos en 3, 2, 1, adelante Jonathan. Aquí te voy a responder un no. Porque ese Dios que se manifestó en carne es el Padre del Antiguo Testamento. No hay más Padre. Solamente hay un solo Padre. Cuando Jesús dijo, subo a mi Dios y subo a mi Padre, no quiere decir que el Padre estaba en el cielo y ese Dios estaba en el cielo. Porque si así fuera, Juan sería politeísta y Juan estaría violando el mandamiento de Deuteronomio 6:4. Ahora, el Padre está en Cristo y siempre ha estado en Cristo. Él nunca se ha ido de él, siempre ha estado en él. Y si Jesús sube, el Padre y el Hijo suben juntos. Suben juntos, porque el Padre está en él. Y esa es una expresión que Jesús le está diciendo a María Magdalena. Subo a mi Dios, a vuestro Dios, porque solamente hay uno solo. Porque el mismo texto, mi estimado, dice que Tomás le reconoció Señor mío y Dios mío. Israel y Tomás creían en uno solo.
No creían en varios. Magdalena no era cercano a los apóstoles. Por eso que Felipe sabía perfectamente quién era Jesús. Pero Magdalena no tenía ese conocimiento como lo tenía Felipe o los apóstoles. Por eso que él expresa, los apóstoles sí lo entendieron. Ellos nunca lo entendieron, de que había un Padre o un Dios allá. Si el mismo Juan el Evangelio lo reconoce, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. No hay más Dios, solamente hay uno solo. Y hay un reconocimiento. Por eso que este Dios, cuando se manifiesta en carne, estimado Octavio, Él dio a conocer para que nosotros los creyentes recuperamos esa filiación paterna entre nosotros y Dios. Él nos reconcilió, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando todas las cosas del mundo. Él nos reconcilió. Tiempo. Gracias, Jonathan. Son 2 minutos de refutación en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Dos cosas que voy a ocupar de lo que dijo mi amigo y hermano Academia. El Padre no estaba en el cielo. Eso dijo. Porque si el Padre hubiera estado en el cielo, entonces Juan sería politeísta. Y dijo, el Padre estaba en el cuerpo de Cristo y subieron juntamente. El Padre subiendo al Padre. ¿Eso es consistente? Porque ahora va a venir mi pregunta sepulcral. Después que él pregunte, vengo yo a preguntar. Y como soy tan misericordioso, siempre anuncio de antemano mi pregunta. En la frase, el Padre nuestro que estás en los cielos. En esa frase, ¿dónde está el Padre? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde va a responder? Porque si responde que en el cielo, entonces tiene que dar la razón de que el Padre está en el cielo y Cristo subió al Padre. Pero si dice que el Padre está en la tierra, entonces ¿por qué Cristo dijo, Padre nuestro que estás en la tierra? Ya hay tiempo para pensar. Ya hay tiempo para pensar. Ahí me quedo, ¿no? ¿Qué puedo decir? El Padre, ¿dónde subió? ¿Jesucristo subió hacia abajo? ¿Hacia adentro de sí mismo? No. Requiere mucha imaginación decir de que el Padre no estaba en el cielo y que Cristo subía al Padre donde no había ningún Padre. No había nadie en el cielo porque el Padre estaba abajo. Entonces, todas las veces que Jesús dijo que el Padre estaba en el cielo, ¿era mentira? Pero bueno, vamos a dejarlo eso para la siguiente pregunta. Adelante, Academia. Ok. Ahora toca su octava pregunta del participante Jonathan en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Mi estimado, en Juan capítulo 5, versículo 43, Juan 5, 43, que dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Y Juan 17, 26 dice, y yo he dado a conocer tu nombre a ellos. Pregunta, ¿cuál es el nombre del Padre que vino Cristo y dio a conocer a sus apóstoles? Es una pregunta abierta. Ok, ¿entendió la pregunta? Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Su nombre es Padre. Su nombre es Padre. Y no, Padre no es un nombre. Bueno, bautícelo en el nombre del Padre, ¿no? No, ese texto no existe. Bueno, tal vez para nuestros amigos no existe. Pero dice, bautícelo en el nombre del Padre. Todas las veces que Jesús se refirió al Padre, se refirió como Padre. Y así lo llamaba. ¿Qué es un nombre? Es por lo cual tú te llaman. ¿Un nombre puede ser un título? Sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que les invente un nombre del Padre? ¿Que le diga que el nombre del Padre es Jesús? ¿O que le digan como los trinitarios dicen que el nombre del Padre es Jehová? ¿Para que me contradiga yo mismo? Claro que no. La pregunta está bien hecha. Te felicito. Ahora dicen, no, ¿cómo va a ser el Padre el nombre? Así lo llamaba. Así lo llamaba. No le mencionó un sustantivo. Es más,
Dice el texto, yo he venido en nombre de mi Padre, refiriéndose en representación de. Así como tú actúas en nombre de Cristo, no significa que tú tienes el nombre de Cristo. Los apóstoles hacían todas las cosas en el nombre del Padre, en el nombre de Cristo, y eso no significa que ellos se llamaban Jesucristo. Él vino en nombre de su Padre, refiriéndose a quién representaba y no con qué nombre vino, sino en nombre de quién vino. Porque una cosa es decir con el nombre de y otra cosa es decir en el nombre de. Está sepultado, mentira. Pero mi gran respeto para Academia. Lo que le falta para ser mormón es tener corbata. Ok, le quedó 10 segundos. Su refutación en 3, 2, 1, adelante, Jonathan. Bueno, en Juan capítulo 5, en el versículo 43, que dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Si yo hubiese venido con mi propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿Por qué habla del nombre del Padre, mi estimado? El pueblo de Israel sabía quién era. Porque el mismo Moisés, mi estimado, y le recomiendo que se lea la historia de Moisés, porque acá hay una conexión. Moisés cuando conversa con Dios dice, ¿cuál es tu nombre? Porque eso es verdad, ¿cuál es tu nombre? Moisés conocía los nombres de los dioses egipcios, ¿sí o no? Claro, estudió, se preparó, conocía a Ra, a Nubi, lo conocía, a Osiris, a Horus. Todos los dioses tenían nombre, mi estimado. Todos los dioses tenían nombre. ¿Y por qué el Dios de Israel no tenía? Por eso que Moisés preguntó, mi mamá me habló de este Dios, pero nunca me dijo quién era. Y por eso preguntó, ¿cómo te llamas? Y Dios le dio una respuesta, o Dios lo dejó sin respuesta. Dice, yo seré Ejeye a ser Ejeye, yo seré lo que yo seré. Así le dirá al pueblo de Israel. El versículo 15 de Éxodo 3:15 dice, y este es mi nombre para siempre, Adonai. En el versículo Éxodo capítulo 7, cuando Moisés va a Faraón, ¿sabe qué dice Moisés? Yo he venido en nombre de Jehová, en el nombre de Adonai. Y por eso que es Señor. El pueblo de Israel sí tenía conocimiento. Por eso que Isaías capítulo 46 dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, que yo mismo estaré presente. Por eso mi pueblo conocerá. Estimado, Padre no es nombre, estimado. Es un nombre común, no es un nombre propio. Padre, pater o ab, esos son nombres común, no propio. Por eso dice Adrahan, Abiaj. Eso sí es nombre. Por eso dice, y llamará su nombre, Padre eterno, Abiad, Abinú, Padre nuestro. Por eso es que el texto, yo he venido, es decir, esas señales lo dice y la ha dado a conocer. Tiempo, ok, participantes, atención, les quedan 2 preguntas a cada uno, formulen bien sus preguntas, luego no se arrepientan. Tu 9ª pregunta, Octavio, en 3, 2, 1, adelante, Octavio. Ok. En la frase, Padre nuestro que estás en los cielos, es Jesucristo hablando en la tierra. Dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. En esa frase, sin salirte de esa frase, ¿dónde ubica Jesús al Padre? ¿En el cielo o en la tierra? Ok, 2 opciones en 3, 2, 1, adelante, Jonathan. Desecho las opciones. No. No, la reformulo. No, alto, participante Octavio, se dejó bien claro. Bueno, está bien, voy a respetar, pero si quiere la reformulo. ¿Me permites, por favor, Academia, reformular mi pregunta? Reformula. A ver, un ratito, Octavio, Academia, me estás obligado, ojo, tú de tu voluntad estás aceptando eso, Jonathan. Sí, claro, que replantee la pregunta. Ok, se está haciendo una esto es bastante un caballero. Te está aceptando, Jonathan. Empezamos con tu pregunta en 3, 2, 1, adelante, Octavio. Esto es un caballero, te felicito, Academia. Te felicito. Tienes todo mi respeto a partir de hoy. En la frase Padre nuestro que está en los cielos, ¿Jesús ubica al Padre en el cielo? Sí, no y por qué.
Ok. Pregunta cerrada. Tu respuesta primero antes de poner tiempo, Jonathan. Sí. Ok, 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. El texto lo dice, mi estimado. Jesús le enseña a los apóstoles a orar. Y utiliza una palabra en hebreo que es Abinú. Ben Beshamayim. Abinú significa Padre Nuestro. Eso es un título que el pueblo de Israel utilizaba para referirse a Jehová. Por eso que en Isaías, en el capítulo 63, versículo 16, Isaías 63, versículo 16, ahí nos dice en hebreo Abiud, que significa no es Jehová nuestro Padre. Ahora, ¿por qué dice? Porque esto es una oración modelo. Lo que está escrito está. Es una oración modelo que dice, cuando oré de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Y estimado Octavio, Jesús en este momento, ¿dónde está? En el cielo, en la tierra, está en todas partes. Porque Él es omnipresente. El hecho de que el Padre esté en el cielo no quiere decir que no esté en la tierra, porque Jesús lo dijo, el Padre que mora en mí, permanentemente haciendo las obras. Mi estimado Octavio, el Dios que le habló a Moisés en el monte Sinaí, ¿se quedó en el monte Sinaí? ¿O estuvo con Moisés en Egipto? Estuvo con Moisés, estimado, porque dice, yo estaré contigo. yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, versículo 12 lo dice. Yo estaré contigo. Se lo digo también a Josué. Así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. Por eso que Jesús, este Padre Nuestro es una oración. Jesús es un modelo que está haciendo. Cuando los apóstoles empezaron a orar, ¿a quién reconocía como Padre que está en los cielos? A Jesucristo. Lo reconocían. Por eso dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quién da esa potestad? El Padre. No lo da más nadie, es el Padre. Y Jesús le estaba enseñando a ellos que cuando Él subiera a los cielos hubiera ese reconocimiento. Por eso cuando yo oro, yo digo Abinú, Padre Nuestro. Gracias, participante Jonathan. Su refutación en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Bueno, te agradezco por dejarme reformular. Esto ha sido una joya espectacular. Porque en la primera, cuando te pregunté abiertamente, yo estaba apelando a tu consistencia y a tu honestidad completa. Yo considero que él es un caballero. Entonces, cuando la desechó, dije, no, ese no es el Jonathan que espero, ¿no? Porque las opciones eran coherentes, no eran incoherentes. Entonces, dice, es solamente un modelo de oración, es solamente una oración. Eso no significa de que Él realmente estaba allá, Él estaba ahí en la tierra. ¿Dijo Jesús mentiras? ¿Mintió Jesús cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Mintió o dijo la verdad? Si dijo la verdad, tenemos que aceptar de que el Padre está en el cielo. Tenemos que aceptar eso. Porque entonces tenemos a Cristo por mentiroso. Dijo, Padre nuestro que está en el cielo, pero en realidad no había nadie en el cielo. Pero ¿sabes qué? Mateo 18:10 dice, los ángeles en el cielo ven el rostro de mi Padre. Hasta me dan ganas de hacerme evangélico ahorita. para tener la misma pasión. Dice, mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles estaban viendo a Jesucristo abajo y por eso miraban el rostro del Padre aquí en la tierra o en el cielo. Tiempo. Hasta ahí. Ok, gracias. Ahora su penúltima pregunta del participante Jonathan en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Esto ha sido un debate excelente, Octavio. Te felicito, Octavio. Excelente. Ha sido algo, wow, excelente. Vamos con mi pregunta. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice así, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija. ¿Quién lo dice?
el Señor Todopoderoso. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice de esta manera: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. Este Señor de Apocalipsis 1:8 es el mismo de 2 Corintios 6:17. Sí, no, ¿y por qué? 6:18. No. Ok, en 3, 2, 1, adelante, Octavio. La pregunta es no. En Apocalipsis 1:8 está hablando Cristo como el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos problema en reconocer el todopoderío de Cristo, ¿va? ¿Y 2 Corintios 6 qué? 6:18. 6:18. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, voy a corregirme como todo varón. La respuesta va a ser sí. ¿Por qué no tenemos problemas en reconocer a nosotros a Cristo como Padre? No tenemos ningún problema. Él es el Padre espiritual de todos los que han creído en Él. Él nos da vida nuevamente y somos nacidos nuevamente en Él, por lo tanto Él se convierte en nuestro Padre espiritual y nos recibe como por Padre. Como dice Hebreos 2, eso no tenemos ningún problema. Se había respondido anteriormente porque no había visto el 2 Corintios 6, ¿ya? Pero me enfoqué en Apocalipsis 1. No tenemos problema. En esto yo le doy la mano a usted, Señor. El libro Mormón declara que somos hijos e hijas de Cristo, nacidos para Él, engendrados nuevamente mediante la fe. No tenemos problemas con el Padre espiritual o la paternidad espiritual de Cristo. Así como un trinitario no tendría problema con la paternidad espiritual de Cristo cuando hablan de que Cristo es Padre eterno. ¿Padre de quiénes? ¿Y bajo qué concepto? Entonces, ese Señor Todopoderoso de Apocalipsis 1:8, sí, es el mismo Señor Todopoderoso de 2 Corintios 6. Entonces dirán, ¿cuántos todopoderosos hay? Bueno, todos los que tienen todo poder son todopoderosos. El Padre le dio todo poder al Hijo, por lo tanto el Padre y el Hijo es todopoderoso. Se acabó. Ok, refutación en 3, 2, 1, adelante, Jonathan. Bueno, mi estimado, yo creo que solamente hay un solo Señor y hay un solo Dios y un solo Padre. No hay más, solo hay uno solo. 39 libros del Antiguo Testamento que compone el cuerpo del Antiguo Testamento te habla que Jehová es el único Padre del pueblo de Israel. 27 libros del Nuevo Testamento, suficiente. 66, suficiente libro para mostrarte que Jesucristo es nuestro Padre. En 2 Corintios capítulo 6 versículo, yo seré, eso está en tiempo futuro. Yo seré a ellos por Padre, tiempo futuro, mi estimado Octavio, tiempo futuro. Yo seré a ellos por Padre y ellos me serán hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor. Dice el que es, el que era, el que va a venir, el Señor Dios Todopoderoso, porque solamente hay uno solo. ¿Y sabe cuándo se va a cumplir esa profecía, mi estimado, esa escritura del Antiguo Testamento? ¿Sabe dónde está? Apocalipsis 21, versículo 6. Apocalipsis 21, versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo, a un individuo personal, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será mi hijo. Por eso que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el tiempo futuro, ese único Padre que vamos a ver es a Jesucristo. No hay más nadie, no otro Padre. Yo no voy a conocer a otro Padre fuera de Jesucristo. Por eso en 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes como Él. Por eso es que la creación gime diciendo. Gracias, participante Jonathan. Atención a ambos participantes, les queda la última pregunta. Formule bien su pregunta. Pregunta de Octavio en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Ok, la pregunta va a ser basada en el testimonio de lo que ocurrió en el Monte de la Transfiguración. Los evangelistas dicen
En Mateo 17 no voy a leer todo lo que sucedió, tú sabes lo que sucedió, pero voy a citar algunos extractos, ¿no? He aquí una voz desde la nube. Una nube los cubrió y desde la nube una voz. Tuvieron temor al entrar en ella y desde la nube una voz. Y según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice, porque él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando una vez le fue enviada desde la magnífica gloria. Te pregunto, la voz que escucharon los apóstoles provino desde las cuerdas vocales del Cristo o vino de otro lugar. Es abierta la pregunta. Dos opciones, 3, 2, 1, adelante, Jonathan. De las cuerdas de Cristo. De la cuerda de Cristo. ¿Dónde me baso yo? ¿Por qué? En Mateo 17, versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, una voz desde la nube que decía. ¿Qué tiene que ver esta nube con la gloria en primera de Juan, en segunda de Pedro? ¿Qué tiene que ver esta nube con la gloria? ¿Sabe qué tiene que ver, mi estimado? Éxodo capítulo 40. En el último capítulo, en el último versículo dice que cuando Moisés inauguró el tabernáculo, ¿sabe qué sucedió, mi estimado? Una nube cubrió el tabernáculo. ¿Y sabe qué dice el versículo? Mira, te lo voy a leer textualmente. Éxodo capítulo 40. Y leemos el versículo, los últimos capítulos. Mira cómo dice el texto bíblico. Dice así, ve. 40:34, Éxodo 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Esa voz salió de la nube que cubrió a Cristo y por eso habla de la magnífica gloria. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne, se tabernaculizó, esqueno. Dice que y vimos su gloria, la única gloria que hay. Y estos apóstoles fueron testigos de esta gloria. Y el mismo Moisés fue testigo de esta gloria. Por eso es que la nube cubre a Jesús y la voz sale desde la nube. ¿Y por qué habla la gloria? Porque Cristo es la gloria del único Dios verdadero del Antiguo Testamento. Y aquí hay un reconocimiento de que Jesús es el tabernáculo de Dios morando con el hombre. Tiempo. Ahora su 2 minutos de refutación de Octavio en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Todo fuera casi perfecto, como la canción. O sea, Pedro dice, porque él recibió, escucha, no es el locutor, es el receptor de la voz. Cristo está recibiendo algo, no lo está dando, está recibiendo. Dice, recibió de Dios Padre, honra y gloria, cuando una voz le fue enviada desde la magnífica gloria, diciendo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Primero, el texto no está hablando que la voz fue enviada desde la nube, pero hace el silogismo, ¿no? de que es la nube y comienza a decir de la nube. Pero el texto realmente está hablando de que es el hijo el que habló. No. ¿Salió la voz de las cuerdas vocales de Cristo? No, porque él no es el locutor de la voz. ¿Cómo él va a recibir la voz que él mismo está emitiendo? Yo estoy emitiendo una voz, no recibiendo una voz cuando yo estoy hablando. Yo hablo, yo soy el locutor. Ustedes son el receptor. Ustedes reciben mi voz y yo les envío mi voz a ustedes. Pero ustedes, cuando lo hacen de manera para atrás, entonces yo soy receptor, recibo. Y si ustedes me honran y me glorian, entonces yo estoy recibiendo honra y gloria de la voz que me están enviando ustedes a mí. Pero yo no soy el locutor y el receptor. O soy receptor o
o soy locutor. Entonces, bueno, casi, por poco me persuade Agripa. Eso es todo. Vamos con la última pregunta. Excelente, hermano Ok, Octavio, ok. excelente. Gracias. Ahora toca su última pregunta al debate del participante Jonathan en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Bueno, en primera de Juan capítulo 3, vamos con el Evangelio de Juan, la epístola. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice de esta manera: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En Juan, ahora vamos a leer el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice de esta manera: mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio a potestad de ser hecho hijo de Dios. Este Padre de 1 de Juan 3:1, que dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es el mismo que nos da la potestad en Juan 1:12. Sí, no y por qué. No. Ok, 3, No. 2, 1. Adelante, Octavio. Casi se le olvida que está hablando con un trinitario diferente. Primero, el que nos da potestad de ser hijo de Dios es Cristo. Él nos da potestad. A los que crean en su nombre, Él nos da potestad de ser hijos de Dios. Con respecto a la primera de Juan, dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, esto es un sinergismo entre el Padre y el Hijo. El Padre envió al Hijo. El Padre le da los hijos al Hijo. Todos los hijos que reciban a Cristo le da potestad el Hijo de ser llamado hijo de Dios. Porque son sus hijos. Hijos e hijas de Cristo engendrados nuevamente para Él. Así. Entonces, cuando preguntas, los textos son claros. Nosotros, como santos en los últimos días, creemos que somos hijos e hijas de Cristo cuando somos nacidos de nuevo. Llegamos a ser hijos de Dios. No por creación, sino por fe. ¿Quién nos permite, quién nos habilita a nosotros de ser hijos de Dios? El Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Cómo es posible que esto suceda? Porque el Padre envió a su Hijo para que esto sucediera. Si el Padre no hubiera enviado a su Hijo para que esto sucediera, tú nunca podrías creer en Él y nunca podrías ser adoptado hijo o hija de Él. Por lo tanto, la paternidad espiritual de Cristo sigue siendo confirmada por nosotros, porque nosotros no le tenemos miedo, como santos en los últimos días, a reconocer la paternidad espiritual de Cristo. Mas no confundimos esa paternidad con la paternidad del Dios Padre de todos, que es Padre de Cristo, el cual tú has confesado hoy, que ese Dios, que ese Jehová ha venido a confesar un Padre. Ok, gracias. 2 minutos de refutación en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Nuestro estimado Octavio dijo que no. El mismo que escribió el Evangelio de Juan es el mismo que escribió Primera de Juan. No son dos autores diferentes. No puede haber discrepancia en la teología de Juan. Aparte de eso, siendo inspirado por el Espíritu de Dios. No puede haber discrepancia. Juan dice claro: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Porque para Juan solamente hay un solo Padre, solo uno. ¿Quién es? El Dios del Antiguo Testamento. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios, para que seamos llamados, se llama potestad. Hijo de Abraham. ¿Hijo de quién? De Abraham. Hijo de Israel. ¿Hijo de quién? De Israel. Quien da esa potestad son los patriarcas, para ser llamados hijos de Dios. Y aquí Juan lo presenta: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Sabe por qué? Porque no lo conoció a Él. Pero cuando el mundo no conoció a Jesús. Por eso es que Juan capítulo 1, versículo 12, dice de esta manera, 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Está claro que Juan está hablando del único Padre
que da la potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino engendrados por Dios mismo. Por eso que en Romanos capítulo 9, versículo 6 dice que los hijos de Dios no son según la carne, sino según la promesa. ¿Y cuál promesa? Esa promesa es creer en Cristo Jesús. Porque a Abraham se le prometió esa promesa. El Padre que llamó a Abraham, que le dio esa promesa, ese Padre que habló con Abraham, es el mismo que se manifestó en carne. Gracias, participante Jonathan. Se cerró la ronda de preguntas. Queda como el acuerdo 3 minutos de resumen de todo lo hablado con total libertad. Empezamos contigo, Octavio, en 3, 2, 1. Adelante, Octavio. Empezar por felicitarte, Academia. De todos los debates, has sido el mejor. Reconociendo de todas tus preguntas, la primera fue excepcional. De ahí las otras son cuestionables, pero la primera fue excepcional. Increíble pregunta, de la cual reconozco una debilidad en la explicación. No tengo ningún problema con eso. Con respecto a tu respuesta, me pareció interesante el que hayas dicho de que ese Jehová encarnado vino y declaró que tenía un Dios y Padre, pero en 1 Timoteo dijiste que ese Dios manifestado no dijo que tenía un Dios y Padre. Cosa que me parece un poco ambiguo, pero creo que eso tal vez es la percepción mía. Quizá para ti es totalmente coherente, pero para mí no lo fue. Totalmente agradecido contigo por mantener la palabra y este debate. A John Félix, agradecido con John Félix porque de la nada lo agarramos, ¿no? para hacer esta moderación, y estoy agradecido también con John Félix por el respeto también de Academia. Ha sido un caballero. Estoy realmente creo que tú fuiste el unicitario adecuado para este debate, ¿no? Ahora, con respecto a Jesús como Padre, a nosotros no nos pueden sepultar haciéndonos confesar a Jesús como Padre. Sepulten a otros. A mí no. A mí no me pueden sepultar con eso. Reconocemos al Cristo como ese Padre espiritual de todos los que nacen hijos e hijas de Él por medio de la fe. Lo reconocemos como el Padre eterno de Isaías 9:6. Lo reconocemos como el Padre, Señor del cielo y de la tierra, creador de este mundo y de las cosas que en él hay. Lo reconocemos como Padre por representar al Padre y tener todo el poder que ha recibido el Padre. Él representa al Padre en todas las cosas. Conocerlo a Él es conocer al Padre. Es la impronta de la sustancia del Padre. Es idéntico al Padre. Por lo tanto, estoy totalmente agradecido con Él por su expiación, su evangelio y el testimonio que hemos recibido. Agradecido por Él dar la vida por mí, porque lo creemos. Sé de que nadie que no confiese a Cristo como Hijo de Dios y como Salvador del mundo y que no crea en su nombre puede ser salvo. No está en obligatorio que usted tenga que confesar a Jesús como Padre. Confiéselo como Hijo de Dios que resucitó al tercer día por el Padre. Y haga conforme a su palabra y será salvo y le irá bien el último día. Gracias, John Félix, gracias Academia, gracias a las personas que estuvieron aquí, gracias a las personas que estuvieron con Academia y con las personas que estuvieron en John Félix. Yo no, por motivo de pasar tiempo con mi familia, no voy a quedarme aquí como hace normalmente de subir a las personas para que tiempo, Octavio, hagan los comentarios. Tiempo, Octavio. Gracias. Ahora sus 3 minutos de resumen de todo el debate de Jonathan en 3, 2, 1. Adelante, Jonathan. Bueno, agradezco primeramente al Señor Jesucristo por el hermano Octavio aquí que tuvo esa oportunidad de conversar. Ha sido un debate altamente académico, altamente respetuoso, y creo que los trinitarios que están allá abajo, o entre los mormones, aprendan a debatir, a charlar, a conversar, como lo ha hecho nuestro estimado Octavio. No utilizamos para sepultar porque la idea no es esa, hermano Octavio. La idea es que esas 115 personas que están conectadas ahora y 60, y las que estuvieron conectadas en el live de Octavio, el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que esto haya sido edificante para nuestra vida, y también a nuestro hermano John Félix. Gracias, John Félix, por ser moderador, por hacer partícipe a este hermoso debate.
Y bueno, para finalizar, voy a finalizar con Efesios capítulo 4, versículo 6, que dice: un Dios y Padre de todo, por todo y sobre todo. Mantengo esa postura de que solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre. Lo reconozco a Jesucristo como mi único Padre, porque yo soy hijo de Él, y a través de su nombre es que tengo esa potestad. Si no hubiese sido por Cristo, no podía yo ser parte de la herencia de Abraham. No podía yo ser hijo de Abraham. No podía reclamar esas herencias, ni ser sacerdote, ni ser rey, porque eso era por linaje. Pero gracias a Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, que los ángeles ven el rostro del Padre que está en el cielo, y por eso en 1 Timoteo 6:16 dice: visto por los ángeles. Creo que esto es claro, lo que hemos mirado en todo el contexto, que gracias a Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 23, dice: lo que hemos creído en Cristo Jesús somos llamados hijos de Dios, y también linaje de Abraham somos, y reclamamos esas herencias. Gracias a Jesucristo somos reyes y sacerdotes. Gracias a Jesucristo somos parte de un nuevo pueblo, que Él ahora es nuestro patriarca. Así como Abraham era el patriarca del pueblo de Israel según la carne, ahora Cristo es nuestro patriarca según que el Espíritu. Y ahora los que creen en Él, si quieren ser parte de Jesucristo como su Padre, le invito a que le crea, a que lo reciba. Reciba ese único nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Padre, como dice en Apocalipsis, que yo seré a Él su Dios y ellos me serán hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Dios Todopoderoso. Y muchas gracias por todo. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Octavio, excelente, excelente, Octavio. Te felicito también grandemente.